Ustedes saben que Jiraiya es todo un personaje. Es básicamente un viejo verde, el cual lo rechazan todas las mujeres que se cruza. Y de paso es escritor profesional y no vende ni un libro. Está difícil la cosa. Pero a pesar de eso, miren cómo reacciona su estudiante cuando no se refieren a él como señor o su majestad Jiraiya. お前はジライエちゃんの弟子に間違いないかいの。ジライアちゃんちゃんってエロ仙人をガキ扱いかよ。なんなんだってばよこのジジイガエル。 Es el mismo muchacho que en ese mismo momento se refiere a él como Ero Zenin, pero entonces, ¿por qué lo defiende de esta manera? ¿Por qué lo tienen tan alta estima? Lo fácil es decir, bueno, pero es que se murió, claro, lo extraña y tal, ahora que está muerto, pero lo curioso de esa escena es que en ese momento Naruto no sabía que Jiraiya había muerto. Hoy vamos a hablar de este arquetipo, ya saben, el viejo maestro del protagonista, y cómo Jiraiya tomó este concepto y para mí lo llevó a otro nivel. No sé si esto será una nueva sección, es decir, se me ocurren varios personajes que creo yo encajan en esta idea, pero no prometo nada, no prometo nada. El punto es que hoy van a ver por qué este viejo, este personaje es de mis favoritos de toda la vida. ¿Qué tal, chicos adultos? Soy el de aquí en mi casa un poquito barbón y esto es el último de su tipo.男は振られて強くなる。それに幸せなんてな、男が求めるもんじゃないの。かっこつけやがって。帰ってきたらそろそろかっこつかなくさせてやるかな。Jiraiya, pana, qué personaje. Una de las cosas que más me gustan de él es que su calidad como personaje está bastante oculta. Se encuentra entre líneas. Si ves esta serie de pasada, pues claro, te queda el sentimiento de que falleció y no, pobre Naruto, qué ídolo. Pero cuando te pones a pensarlo, ves el camino que recorrió este señor y ves cómo lo recorrió. Y pana, no sé, para mí es el mejor personaje de todo Naruto. No uno de los mejores, no, el mejor. Si no es él, es Kakashi. Cualquiera de los dos se los acepto. Pero ahora, ¿cómo es eso posible? Jiraiya no ganó ninguna pelea importante. No era el más fuerte. No es ni de cerca el que tiene más tiempo en pantalla. Y de paso era un pervertido. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a recorrer el pasaje de Jiraiya. El viejo maestro del protagonista es uno que hemos visto en múltiples obras. De hecho, el mismo concepto se arma solito porque ¿qué es lo que le falta a un joven que quiere comerse al mundo? Sencillo, experiencia. Y qué mejor que alguien que ha vivido de todo para poderlo guiar por el buen camino, ¿no? Yo creo que el más famoso y el que sin dudas inspiró a toda una generación de mangaka de shonen de peleas, entre ellos al creador de Naruto, dicho por él mismo, es Roshi, el viejo ese de Dragon Ball. En esta época se le recuerda más por ser un viejo verde, es cierto, por lo que es raro verlo como una inspiración para tantos personajes de la actualidad. Pero es que el tipo era otra cosa en el Dragon Ball original, no el Z, el original. Hizo historia en múltiples sentidos. Fue el primero en escalar la torre de Karin y ser discípulo de él. Ese gato en la actualidad es solamente el que prepara las semillas, pero el gatito es una deidad, es un maestro clave de Goku porque gracias a él es que puede superar a la Patrulla Roja, a Tao Pai Pai y al mismo Piccolo. Roshi también crea de cero el Kamehameha, tal vez la técnica de anime más famosa de la historia. Y de paso es campeón mundial ya que ganó el famoso Budokai Tenkaichi bla bla bla. Y no solo es esto, el tipo, aunque era una eminencia, siempre se preocupaba por sus estudiantes, como cuando se disfraza de Jackie Chun para ganar el torneo donde participaba Goku, porque él sabía que iba a ganar y para que el niño no se le subiera a la cabeza y pudiese seguir mejorando en las artes marciales. Y claro, tú ves estas cosas y normal que una generación entera se sintiera inspirada por Dragon Ball. Y entre ellos, por supuesto, el Roshi. Jiraiya obviamente sigue esta idea. De hecho, muchas veces son comparados, al punto de que dicen que son más o menos lo mismo. Y mira, superficialmente pues sí, puede ser. Pero cuando lo ves a fondo, son muy diferentes. Hay muchísimas distinciones las cuales vamos a profundizar en este video. De entrada, Jiraiya no es campeón de nada.
nada. Al contrario, todo le ha salido mal desde que tiene uso de razón. Es más, ni siquiera ha inventado nada. Es verdad que le enseña el Rasengan a Naruto, pero ese no lo inventó él, es de su otro estudiante, Minato. Y hay otra distinción clave de entrada, y es que aunque a los dos les digo viejos verdes, a diferencia de Roshi, Jiraiya canónicamente jamás le pone la mano encima a ninguna mujer sin su consentimiento, jamás, ni a Tsunade ni a ninguna mujer random por ahí, nunca. De hecho, Jiraiya se la pasaba en locales para así contratar atención femenina. Sí, ¿saben a qué me refiero? Pues sí, le encantaba ver mujeres y en definitiva es un pervertido, pero al menos no cruzaba esta línea. Si ya no se aguantaba el hombre, pues él se iba a su establecimiento de cariño. Y así como Jiraiya, hay muchos maestros de protas ya viejitos que me parecen a mí buenísimos. Siempre me acuerdo de Genkai de Yu Yu Hakusho, o Rayleigh de One Piece, o hasta fuera del anime. Hay uno que se llama Airo de la serie de Avatar. Puros personajazos acabo de mencionar. Y es que, como dije, este arquetipo se arma solito. Los protagonistas son usualmente jóvenes, entonces, ¿qué necesitan? Pues experiencia. Menciono a todos estos no para compararlos o hacerlos más o menos. Como dije, todos me parecen personajazos. Lo menciono para que vean que hay muchas formas de trabajar al viejo maestro del prota, y creo que ninguna es mejor o peor, depende mucho de la obra y de los gustos. Pero ¿por qué Jiraiya me gusta tanto a mí? Porque funciona demasiado perfecto en esta obra, y para darte cuenta debes prestarle atención. He mencionado un par de veces en este video eso de que todo le sale mal, que no es campeón de nada, que no ha inventado nada, incluso es asesinado por uno de sus estudiantes. Entonces, ¿no debería ser este señor un perdedor? Pues mira, depende de cómo lo definas y qué tanto decides adentrarte en esta obra, para no verla solo como un espectador casual, sino como lo vería alguien dentro de este mundo. Y es que, ¿por qué gente como Kakashi se refiere estrictamente a él como Jiraiya-sama? Que esto se utiliza en Japón para referirse a alguien importante, algo así como decirle su majestad. O gente como Kisame, que no tiene nada que ver con Konoha y esta gente. Él también se refiere a él como Jiraiya-sama. Esto lo vemos por allá cuando Itachi y Kisame van a la aldea y este los intercepta en un hotel. ¿Por qué le tienen tanto respeto a este señor? ¿Por qué es un Sannin legendario? Pues no, a Orochimaru no le decían Sama. Entonces no es solo por ese título. La verdadera respuesta es por la misma razón que lo hace ser único en su tipo. Para descubrir esto necesitamos repasar un poquito el viaje de Jiraiya. Jiraiya es una persona la cual no tenía grandes aspiraciones, la verdad. El tipo solamente quería ser un buen ninja. Su única verdadera inspiración para ser mejor era Tsunade. El hombre desde que eran chiquitos le gustaba un montón. Desde siempre, pero ¿qué pasa? Que a ella no le gustaba a él ni un poquito. No solo eso, Tsunade rapidito se enamoraría de otro hombre llamado Dan. La prueba de que este amor era profundo es que ella le da el collar de su abuelo, un gesto invaluable que solidificaba el amor verdadero que le tenía. Aquí Jiraiya perdió al amor de su vida. Es decir, claramente está viva y todo es posible, ya saben lo que dicen. El tema es que Tsunade también es alguien muy particular. Es muy, pero muy firme en sus decisiones. Sea cual sea, ya sea amar a una persona, ya sea confiar en una persona como lo hace con Naruto, cuya confianza le queda el resto de su vida, o hasta para meterse en el alcohol y en las apuestas. La mujer va con todo, va de lleno, no titubea, así es ella. Luego de un gesto así como el que tuvo por Dan, ganarse el corazón de esa mujer, la cual nunca le gustaste en primer lugar, es imposible. No importa los logros que obtengas, no importa si eres Hokage, si eres el señor feudal, papá, cagaste. Y eso es algo que Jiraiya lo sabe muy bien. Yo pienso que esta es una de las razones por las cuales jamás le conocemos una pareja formal a Jiraiya, a pesar de su alto interés en mujeres. El tipo nunca tuvo una pareja. El señor drenaba su rechazo con las trabajadoras del placer y con la escritura de sus libros. Y normal, porque su único y verdadero amor es una que no le va a corresponder jamás. Pero ¿y entonces cómo lo hizo Jiraiya para tomar inspiración y seguir avanzando
avanzando. Pues tuvo suerte. Resulta que lo entrenaron en Myoboku-san y el supremo sapo místico del destino le dice que él va a entrenar al joven que cambiará al mundo ninja, pero que depende de cómo lo guíe puede o destruirlo al completo o salvarlo. Gracias a esto el tipo tiene algo de combustible para seguir adelante y querer mejorar. Como sabemos, a él no le interesa ser el más poderoso, ni tampoco el más querido, nada de eso. De hecho, como veríamos más adelante, posterior a la muerte de Hiruzen en el capítulo 140 del manga, los viejos consejeros estos están allí rogándole para que sea el Hokage y los rechaza, y por la forma en que lo hace se ve que no es la primera vez. Sin embargo, les ofrece la solución, que es buscar a Tsunade, por lo que el señor no es que no le importe la aldea y su gente, pero bueno, ahora tiene esta meta de guiar al salvador del mundo. Pero exactamente, ¿qué le va a enseñar a él o a ella? ¿Qué puede ofrecerle él a un estudiante para transformarlo en el salvador del mundo? ¿Una técnica poderosa? ¿Una enseñanza especial? Pues esto es algo que aprendería con el tiempo, y todo partiría del máximo problema del mundo ninja: las guerras. Resulta que ocurre una segunda guerra ninja, y esta, aunque resultó en victoria para Konoha, ganándose él el título de legendario Sannin, fue una tragedia total, especialmente para él como persona. Tsunade pierde a su pareja Dan en la guerra. La mujer queda completamente devastada y sin rumbo porque pues era el amor de su vida. Orochimaru, posterior a esto, también decide tomar su propio camino, uno que causaría las peores atrocidades de la historia del país del fuego. Jiraiya ve esto y ahí es que cae en cuenta qué es lo que está pasando aquí. Si de verdad va a aparecer un salvador, él tiene que enseñarle absolutamente de todo. Se trata de la fuerza, de las habilidades, pero también de la mente y el corazón, porque para acabar con el ciclo del odio no basta la fuerza física, necesita de todo. Es esto lo que lo inspira a hacerse fuerte y a su vez lo que lo inspira a adentrarse en la filosofía ninja, porque tal vez el entendernos es lo que cambiaría al mundo ninja. Por aquí es que conoce a Nagato, un niño que tiene un Rinnegan y dice: mira, aquí está, es mi momento. Jiraiya entrega todo su ser a entrenar a estos niños, y lo de entregarse es no solamente importante, también es casi literal, porque él se queda varios años en ese infierno llamado Amegakure. Es un sitio espantoso donde no deja de llover, rodeado del resto de países y todas sus fronteras, por lo que siempre hay conflictos. Es un sitio sin descanso donde siempre hay peligro, siempre hay adversidad, no hay oportunidades, no hay tranquilidad. De hecho, si recuerdan, ellos comían lo que capturaban por allí: pescado, un jabalí, yo qué sé, una cosa de locos. Básicamente en la jungla, en el campo, como lo quieran ver. ¿Por qué Jiraiya hizo todo esto? Porque él juraba que esta era la razón de su vida. Ok, no fue el amor con Tsunade porque no era para él. Ok, no fue el ayudar a su amigo porque no pudo detenerlo. Pero aquí está guiando al salvador del mundo ninja. Por ende, aunque deba vivir en esa posilga por varios años, no importa si con eso logra cumplir lo que él cree que es su misión de vida. El hombre los entrena y luego se va tranquilo porque no solo son capaces de defenderse, van con una filosofía que él considera apta para poder cambiar las cosas. Y él no lo sabía, pero de hecho sí lo logró. La primera versión de Akatsuki es a donde Yahiko es líder y buscan la paz y yo no sé qué más. Van con la enseñanza de Jiraiya. Lamentablemente él no sabía esto, pero lo que sí se enteraría es que esos niños murieron. Este es el tercer golpe que recibe Jiraiya, porque no solamente fue su amor y luego su amigo, también había perdido al niño que iba a encaminar al mundo ninja, el cual entrenó todo lo que pudo. Aquí el señor cae en un bache horrible porque empieza a creer que su vida ha sido un desperdicio. No sería la última vez que lo pensara, por cierto. Cuando se está muriendo se empieza a acordar de cómo nunca le ha salido nada. Incluso menciona que ni siquiera pudo proteger a Minato o a Hiruzen, que eran alumno y profesor de él respectivamente. Pero ya que lo mencioné, aquí cambiaría la cosa. Un tiempo después de la guerra, su estudiante Minato lo invita a su casa y era para pedirle permiso de ponerle el nombre del protagonista de su novela a su hijo. Él se niega porque dice: no, es un nombre que se me ocurrió comiendo ramen, ¿cómo crees? Y sale la esposa de su estudiante a aprobar la decisión. Para rematar, le preguntan si quiere ser el padrino del muchacho, porque él es un ejemplo a seguir para todos y que es un auténtico ninja. Para mí esta escena me mata. Por cierto, dato curioso, esta escena es la primera vez que se mostraba a la mamá de Naruto en la obra, lo que la hace aún más especial. Con esto es que Jiraiya tiene otra oportunidad
posibilidad de hacer que su vida tenga algún valor. Capaz, esta sí va a ser la misión de su vida, el entrenar al hijo de su estudiante. Pero bueno, ok, esta es su historia. Esto es lo que le pasó. Ok, muy bonito, muy trágico, lo que sea. ¿Para qué les estoy contando todo esto? ¿Qué acaso esto es suficiente para tenerlo en tan alta estima como personaje? Claramente no. Y es que todo esto que tiré es el contexto. Necesitaba refrescarles la memoria, y es que con esto vamos a poder ver entre líneas y vamos a notar lo brillante que fue el trabajo con Jiraiya. Ok, vamos a deshilar un poquito qué es lo que hace a Jiraiya ser tan buen personaje. Y para ello, vamos a empezar con su vínculo con el protagonista. Como todos sabemos, a Naruto le enseña el Rasengan. No solo eso, luego en el time skip también le enseña a controlar el chakra, lo cual era dificilísimo porque el muchacho es un burro y tiene un océano que controlar. Sin mencionar que para ello debía cruzarse con la ira del Kyuubi, que sí que se la cruzó, tremenda cicatriz. Este entrenamiento de los 3 años con Jiraiya es lo que le permite a Naruto poder tener las bases para luego dominar diferentes técnicas claves como el Kagebunshin, lo que le permitiría mejorar exponencialmente a la mitad de Shippuden. Pero bueno, ya esto lo sabemos todos, ¿no? ¿Y quién más le enseña a Jiraiya a Naruto? Pues lo realmente importante. Una de las cosas más importantes que le enseña a Naruto es poder identificar realmente cuál es el problema del mundo ninja. No se trata de que hay gente mala o gente buena, se trata de que hay un ciclo de odio, el cual se tiene que romper. Si no se rompe esto, jamás se van a solucionar los problemas de guerra. Para ello, Jiraiya le enseña varias cosas, entre ellas, una realmente difícil de llevar a cabo, la cual es no juzgar al prójimo. Ustedes se acuerdan que Naruto de chiquito era bastante juzgón, era varias cosas la verdad, pero una de ellas es que juzgaba mucho. Te veía y te decía que eras esto y lo otro, ¡jo! Veía a Tsunade, pues es una vieja borracha que no sirve para nada, ¡jo! Esto es algo que nace de su inmadurez, obviamente, pero ¿quién le enseñó a canalizarlo de otra manera? Pues Jiraiya. Como vemos en el capítulo 416 del manga, Naruto le habla a Jiraiya de Sasuke, que cuando pelearon en el Valle del Fin, le dijo que nunca lo iba a poder entender, porque a diferencia de él, Naruto nunca conoció a sus padres, pero él sí, y los perdió por la masacre que hizo su hermano mayor. Esto fue un momento clave en su pelea y es algo que marcó mucho a este niño. Pero como vemos, no tiene una respuesta, no sabe qué hacer con eso. Jiraiya le dice que, pues, en efecto, capaz nunca lo iba a entender. Y por aquí le comparte que él tiene un caso similar. Orochimaru decidió irse por los jutsus prohibidos porque él perdió a sus padres. Jiraiya cuenta que sus padres murieron de viejos, entonces no puede ponerse en sus zapatos y darle lecciones a Orochimaru de que esto así o esto asá, porque pues a él no le mataron a sus padres, simple. A mí me gusta mucho esta conversación por la reacción de Naruto, ya que pone una cara de preocupación tremenda porque piensa que entonces no hay nada que hacerle, pero ahí llega el maestro. Le dice que, pues, en efecto, no puede entender lo que siente Sasuke, pero sí puede hacer algo con la raíz del problema, que es el odio. El mundo ninja está lleno de este odio y a ese es el que hay que atacar. No hay que atacar lo que siente dicha persona. Tampoco es intentar enseñarle a que se sienta diferente, porque ¿quién eres tú para decirle al otro cómo sentirse? Aquí lo importante es identificar de dónde nace y tratar de que no se haga peor. Ahora, ¿cómo Jiraiya llegó a esta conclusión? ¿Tuvo una epifanía o algo así? No. Lo aprendió a través de sus errores. Todas las desgracias que ha vivido este señor tienen un elemento en común, el cual es la guerra. La guerra es lo que causó cada una de ellas. ¿Cómo evitamos que estas sigan apareciendo? Pues en teoría solamente hay una solución aquí, y es frenar lo que las está generando en primer lugar, lo cual es el odio. Eliminar al odio como tal es imposible. Sin embargo, lo que se puede hacer es evitar que se haga
haga cada vez más grande y por ende siga de generación en generación. Para ello debes cortarlo en algún punto. Sí, este es el famoso ciclo del odio de la obra de Naruto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues no se trata de perdonar al otro, se trata de saber aguantar con agallas y entender que ese sacrificio puede ser la diferencia entre la paz y la guerra. ¿Cuál es el primer paso para esto? Simple, no juzgar al prójimo, respetar cómo se siente, tenerle empatía, saber escuchar y luego de eso capaz puedan llegar a un acuerdo. Es una enseñanza gigante que es lo que transformaría a Naruto en el tipazo que cambiaría el mundo como lo conocemos. Ahora ya va, si Jiraiya le enseñó esto, ¿por qué Naruto al principio de Shippuden lo busca Sasuke y lo quiere forzar a regresar? Y al que se cruza se lo quiere rajar también e involucra a todos los que van con él en el problema. Que esto no hace el tema más grande y de hecho empeora la situación y el ciclo. Pues sí, pero hay una razón y es que Naruto habrá tenido al mejor maestro posible o lo que quieran, pero no deja de ser un menso adolescente. Y es que este impresionante recuerdo que hablamos ahorita lo vemos es cuando Jiraiya se muere porque Naruto está entrenando en Myoboku-san y se pone a leer una novela que escribió el señor. Como sé que se acuerdan, a Naruto le sabía a miércoles estas novelas. Es más, en ese mismo flashback vemos cómo Jiraiya le dice: espero cambiar al mundo con estas novelas que estoy escribiendo. Y el niño se ríe y le dice: pero si esas novelas no las compra ni mi tía. Claro, ahora que falleció, el muchacho está leyendo la novela donde el protagonista se llama Naruto. Sí, la que leyó Minato, donde se inspiró y decidió ponerle ese nombre. Y allí vemos al menso llorando a mares, leyendo todo y acordándose de todo lo que le decía su maestro. Al final ve su fotografía y cae en cuenta de todo lo realmente importante que le dejó el señor. Por estas cosas es que el Naruto posterior al modo Zenin es tan pero tan diferente, porque las enseñanzas ya las tenía, pero le faltaba un catalizador para de verdad aplicarlas y llevarlas a cabo. Una cachetada, como le dicen. Y claro, se le muere el señor que le enseñó todo y allí es que empieza a aplicar las cosas. De inmediato lo veríamos en su conversación con Nagato, por ejemplo, donde le dice: las ganas de matarte no me faltan, pero déjame escuchar tu historia. Y decide ir solo para no escalar la situación. Lo mismo hace con Sasuke más adelante, cuando le dice a su generación de Genin que él se va a hacer cargo. Y si se fijan, no es muy diferente a lo que hizo Jiraiya con Pain. Entonces, como podrán ver, Jiraiya fue absolutamente clave en lograr que Naruto sea quien es y que en efecto haya logrado su anhelada meta de ser Hokage. Ahora ya va, un momento. Si Jiraiya quería tanto a Naruto y se esforzó tanto en enseñarle lo realmente importante de la vida, ¿cómo es que lo dejó a su suerte cuando era un niño? No es que era el padrino. ¿Cómo lo deja sufrir así? La razón es simple y pienso yo que mejora aún más este vínculo. Y es que Jiraiya no es ni de cerca un ser humano perfecto. Esto de no cuidar a Naruto a lo largo de los años se ha visto como un error en la trama. Siempre se ha dicho que simplemente al señor Kishimoto no se le había ocurrido el personaje de Jiraiya y simplemente pues lo agregó después y no la pensó mucho. Y para mí este es un argumento válido, puede ser. Hay otro que no es tan conocido y es que eso del padrino no es exactamente cierto. A lo que se refería Minato es que en Japón, cuando le pones el nombre a tu hijo por alguien, esa persona pasa a ser un padrino de nombre, pero es un rol diferente al que tenemos en este lado del charco. Allá es algo más simbólico y esto se habló por años en los foros y para mí también es un punto válido, ¿está bien? Mi perspectiva es que simplemente no es un tipo perfecto. Hay veces que toma decisiones que pueden perjudicar al resto, pero si él considera que son correctas o si lo benefician a él, pues las hace nada más, aunque se trate de un niño. Y voy a argumentarles esta idea. En el capítulo 152 del manga vemos a un niño con su papá. Este le da la mitad del helado y el pequeño se pone bien feliz. Naruto ve esto y se pone triste. Acto seguido, de la forma más triste y amable posible, pobrecito, Naruto le pide que por favor lo acompañe a entrenar hoy. Jiraiya nota la intención del niño y le dice que no, que hace 3 semanas se lo dijo,
que deje de actuar como un bebé, que él es un ninja. Naruto se pone súper triste, pero agarra esas emociones, se las traga y le pone una sonrisa claramente falsa. Y pues nada, a entrenar. Desde la perspectiva de Naruto, pues esto fue muy cruel. Claro, el niño ha sufrido muchísimo y no tiene padres, por lo que solamente está anhelando cómo se siente tener una figura paterna en su vida. Y Jiraiya lo rechaza de raíz, pácata. ¡Qué mala gente! ¡Qué asco! Pues miren, depende de la perspectiva, porque desde la de Jiraiya esto está interesante. Como él lo sabe a este punto, Nagato murió. No sabe cómo fue, pero está muerto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué hizo mal? Basándonos en que Jiraiya es alguien que aprende bastante de sus errores y experiencias, pues capaz los mimó demasiado. Él vivió con los 3 niños y les hacía comidita, los cuidaba, los guiaba y les enseñaba de todo, hasta un disfraz tenían. Tal vez les faltó algo importante: las agallas de un ninja. Esa es una frase que han escuchado de este tipo bastante. De hecho, por allá cuando pelean los 3 Sannin que van a buscar a Tsunade, Orochimaru cuestiona el por qué entrenó a ese perdedor y este le dice que en efecto no destaca en nada ese niño, pero tiene lo más importante: las agallas. ¿Cómo se crean estas agallas? Pana, con adversidad. Un niño consentido y mimado no las va a tener. Tiene que hacerle frente a la realidad, por muy cruel que sea, y seguir adelante. Eso es lo que crea el carácter. Una pena que sea así, pero bueno, así funciona la vida. Por eso Jiraiya no le cumple el capricho, porque él sabe lo que busca el niño. Busca ese cariño, pero hay un momento y un lugar para todo. Ese momento no era el correcto, era momento de entrenar y trabajar. Aunque se vea difícil, tiene que seguir. Y eso es crianza también. Capaz algo dura, pero bastante efectiva. La prueba de que esta era su intención, porque en realidad sí lo quiere mucho, es que en ese mismo capítulo, en la noche, sin previo aviso, le llega con un heladito partido a la mitad. Se lo da y esto hace muy pero muy feliz a Naruto. De esta forma no fomentó el cumplirle el capricho. Tampoco fomentó esos sentimientos negativos que pueden hacerlo más débil. Pero una vez que vio que el niño siguió entrenando toda la tarde, luego le demostró que sí lo quiere y que ese esfuerzo sí tiene una recompensa, dándole ánimos y ayudándolo aún más, porque allí le dibuja el circulito ese en la palma de la mano, lo que le permitiría completar el Rasengan. ¿Es este el mejor método de crianza? Pues depende de cada quien, pero sin dudas fue efectivo. Hay otra connotación extra, y es que Jiraiya está asegurándose que este niño no lo vea como su papá, porque su papá es Minato, no él. Esto es algo que le comenta a Tsunade en el capítulo 367 del manga, que se ponen a hablar de Minato y Naruto, y Jiraiya le dice: mira, yo nunca tuve hijos, por ende no sé lo que se siente tener uno. Esto es referencia a que para él Naruto nunca fue su hijo, por ende nunca lo trató como tal. Lo quería bastante, claro que sí, pero su rol era de maestro, de guía, no de padre. Aunque en ese mismo capítulo, con vergüenza, le admite a Tsunade que empezó a verlo como si fuese su propio nieto, lo que muestra el cariño que le tiene al enano Griton. Cuando lo ves de esta manera, tiene sentido el por qué no estuvo pendiente de él. Es decir, imagino que nunca se le pasó por la cabeza que el animal de Hiruzen lo iba a tener sin comida, con leche podrida. Pero sin dudas explica por qué no fue a cuidarlo. Normal, no es su hijo. Cuando crezca, si es que lo logra, lo guiará como se debe, porque crecerá con el carácter necesario para hacer un verdadero cambio en el mundo. Esto también explica por qué Jiraiya le quitaba dinero al niño para gastárselo en prostis, algo que siempre se le ha criticado a Jiraiya, pero también es un método para mostrarle al niño que no es su papá, es su maestro, y como no es su papá, pues algo le tiene que cobrar, ¿no? Esto lo hace una rata de persona. Pues mira, probablemente, la verdad, qué cruel, pero eso también aporta a la calidad del personaje, ya que lo convierte en uno muy completo e interesante. Jiraiya no es el típico héroe, no es un caballero de armadura brillante, es un señor que claramente tiene buenas intenciones, que claramente quiere mucho a Naruto y al resto de sus estudiantes, pero con una moral bien marcada, donde pone un límite, donde en el mismo capítulo puede actuar bien mala gente con su pequeño alumno si él lo considera necesario, pero a su vez en el mismo capítulo darle un heladito, el cual sería uno de los recuerdos más hermosos que tendría ese niño el resto de su vida. Esto para mí lo convierte en no
solamente un personaje interesante, también uno realista y creíble. Ahora, esta moralidad no solo la vemos en su vínculo con Naruto, también la veríamos con todo lo demás. Jiraiya tenía un concepto bien interesante de lo que es ser un ninja. Para él no se trataba de tener talento, ni tener 1000 técnicas. Algo curioso porque eso es lo que se promovía aquí. Hiruzen era llamado el dios ninja porque manejaba todas las de la hoja. Kakashi era famoso porque era el ninja que copia. Cosas así, ya saben. Pero para Jiraiya esto daba igual. Para él, el carácter, las agallas lo eran todo. Esta filosofía ninja, como vimos, la nutre en Naruto, pero él la lleva consigo para todo, y esto es bueno y malo. Es bueno porque es un tipo que siempre va a buscar la manera de salir adelante, pero también es mala porque dependiendo del resultado puede ser el mayor tormento en tu vida. Jiraiya se enfocó bastante en buscar la verdad del mundo, qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo detiene, qué es lo que potencia las guerras, qué es lo que las puede detener. Lo de los recursos, territorios, diferencias de cultura, es algo que sabemos todos, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo evitamos que esto ocurra en primer lugar? Allí es donde él arranca su viaje, porque si el sapo le dijo que su estudiante es el que puede o destruir o salvarlo todo, él tiene que entender realmente qué es lo que ocurre aquí. ¿Cómo hizo esto? Pues viajando. El tipo conoció muchísimas culturas, muchísimas personas con diferentes ideales, diferente crianza, diferente pensamiento. Eventualmente daría con la tecla, que ya vamos a eso, pero el punto clave es que él entregó su vida a su misión. Eso del carácter y las agallas es también terquedad, y es que si se fijan es lo mismo que hizo Naruto. Naruto entregó su vida entera a su misión, que es ser Hokage. Esta determinación le trajo problemas al muchacho. Sin ir muy lejos, es la razón de su obsesión insana por Sasuke, porque según él, si no puede salvar a su amigo, ¿cómo carajos va a ser Hokage? Eso, y que está buenísimo, obviamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que a Naruto le salió todo bien, pero a Jiraiya no. En el camino a su misión, uno de sus estudiantes y su esposa mueren en su aldea natal, que fue en el ataque del Kyuubi. Jiraiya no estaba porque él andaba en su misión de vida. Su otro estudiante, que es Nagato, junto con Yahiko y Konan, pues murieron en Amegakure, o ese es el reporte que le llegó. Y al volver a la lluvia, pues no los encuentra. Normal, nosotros sabemos en qué andaban. No pudo detener a Orochimaru. Para esta sí estuvo presente, pero no pudo forzarlo, no pudo salvarlo. Aún no había adquirido el conocimiento ni el poder suficiente para desarmarlo. Y el tipo simplemente se fue y jamás tuvo una segunda oportunidad, como si la tuvo Naruto con Sasuke. El amor de su vida no era correspondido. A él no le interesaba más nadie. Genuinamente estaba enamoradísimo de esa mujer, pero no era recíproco y parece que jamás lo sería. Naruto logra su meta y cuando por fin empieza a pensar con el de abajo, Hinata lo estaba esperando. Entonces tú juntas este cúmulo de cosas y notas que la historia de Jiraiya lleva la misma connotación que la del protagonista. La diferencia es que a él no le salió nada. Y ocurre que pasan y pasan los años y el señor cae en cuenta que su vida fue un desperdicio. Es decir, objetivamente no lo fue. El legado del tipo es gigantesco. Solamente con ver cómo guió a Naruto es más que suficiente. Sin embargo, el señor no lo ve. Como nada le ha salido, ha perdido todo y no ha conseguido ver el cambio en el mundo ninja, lo cual era su máxima meta, pues siente un vacío en su vida tremendo. Ese es el precio a pagar por tener esa filosofía de vida. Imaginen un mundo donde Naruto pierde contra Neji, donde no tiene una segunda oportunidad con Sasuke, o donde no llega a ser Hokage. Es horrible, ¿verdad? Pues este es el caso. La diferencia de los dos, aparte de la clara superioridad de talento y esa habilidad para cambiar el corazón de la gente, Naruto tenía la bendición de que haya gente pendiente de él. Jiraiya no tenía esto. Se encomendó a una misión mucho más grande que él. Y él lo sabía porque, como él dice, es todo menos talentoso. El talentoso era Orochimaru. Él era un tipo común. Cuando lo ves de esta manera, como espectador, al terminar la obra, ves que su figura es gigantesca. Porque el tipo
tipo de hecho logró cambiar la historia, logró tocar el corazón de gente importantísima. Y todo esto a base de pura y genuina determinación, sin ninguna clase de aditamento extra. Eso sí, pagando un precio, el cual es una solitaria y melancólica vida. ¿Y por qué tomó esta decisión de aislarse de esta manera? Por dos razones. Primero, si de verdad va a guiar a un salvador, debe entender por dónde lo va a guiar. Para ello, debe conocer todo, abrir sus horizontes, porque aquí, en la comodidad de la aldea, no lo va a descubrir. Tiene que salir, tiene que viajar, tiene que conocer el mundo. Debe entregar su vida misma a esta misión, porque de esta manera, el salvador del mundo va a poder disfrutar de esa comodidad que él no tuvo. La segunda razón es Tsunade. Algo interesante de Jiraiya es que esa filosofía también la aplicó con Tsunade. El tipo la amaba a ella y solo a ella. No dejaba de ser un hombre, obviamente. Tenía que drenar esa frustración en algún lado. Por eso su afición por las cariñosas. Pero fíjense que dicha frustración jamás la drenó con Tsunade. Nunca. A pesar de que el tipo sabía el diámetro exacto de las tetas de la señora. Dato que le cuenta Kakashi. Jamás le puso un dedo encima. Jamás. Ni siquiera cuando estaba borracha, ni nada, nunca. Que no es para menos porque esto ocurría muy a menudo, la tipa siempre estaba borracha. Por muchísimo tiempo su misión era que ella se enamorara de él. Eso es lo que en un principio lo motivaba a ser fuerte. Era su inspiración. Nada de ser un genio ninja ni un legendario Jounin. Nada de esa vaina, como hablamos ya. Jiraiya es un tipo bastante común en ese sentido. Sí, ciertamente llegó a ser de los ninjas más importantes y poderosos del planeta. Pero es clave entender que tenía cero ventajas genéticas, cero. Es un tipo común y corriente que llevó al límite el poco talento que tenía. Normal que gente como Kakashi y Kisame se refieran a él como Sama. Es una locura lo lejos que llegó este tipo con su contexto. Pero bueno, esto de Tsunade también explicaría por qué se tomó tan pero tan en serio las palabras del sapo mágico ese. Y es que eso era lo único que le quedaba. Cuando Tsunade se enamora de Dan y le da el collar y todo eso, a Jiraiya le queda clarísimo la situación. Esa mujer no es para él. A partir de aquí, respeta la decisión de Tsunade, pero no cambia su trato con ella. Cuando Dan se muere, el primero que estuvo allí para ella es él. Cuando Konoha necesitaba a alguien, él piensa es en ella. Cuando tomó la decisión de morir por el bienestar de su estudiante, a la persona que busca es a ella. Cuando hablan es como si nada hubiese pasado. Y normal, la quiere mucho, pero también la respeta. No le tira indirectas, no se aprovecha nunca. Incluso no permite que ella haga algún movimiento con él, ni cuando borracha ni cuando está triste. En el capítulo 367 del manga, vemos que Tsunade está preocupada por él y muy triste le dice algo así como: si te pierdo a ti también, yo no sé qué haría. Y Jiraiya de una le dice con una sonrisa: ¿llorarás por mí? ¡Qué honor! Supongo que no obtendré tantas lágrimas como las que obtuvo Dan. Aquí está marcando un límite, una línea que no se cruza. ¿Por qué está haciendo esto? Pues ahí mismo nos enteraríamos. Jiraiya le dice que los rechazos hacen fuerte a un hombre, que eso le sirve de inspiración para sus libros, pero también le dice que los hombres no están hechos para buscar la felicidad. Tú ves esto y dices, claro, Jiraiya está derrotado. Él sabe que el amor de Tsunade no le corresponde, no importa lo que haga, es simplemente la realidad. Pero si es que llega a ocurrir algo, tiene que ser algo genuino y real. No puede ser algo a medias. Nada de que estaba borracha, que está triste, que está melancólica, que está débil. En el capítulo 380 del manga, la vemos hablar con Shizune de que apostó a que no vendría con vida. Y lo hizo porque ella siempre pierde las apuestas. Entonces, era una forma de garantizar que volvería con bien a la aldea. Sin embargo, la mujer no deja de pensar en él. Está preocupada, siente que algo está mal.
mal. Ahora, ¿por qué se siente así? En ese mismo capítulo lo veríamos. Y es que se acuerda cuando Jiraiya le dijo, los rechazos hacen a los hombres más fuertes y que buscar la felicidad no fue hecho para los hombres. Por la manera en la que lo recuerda, se nota que lo ha tenido en la cabeza por días. Y allí Tsunade, viendo a la lluvia, dice, si logras regresar, jamás tendrás que hacerte el duro conmigo nunca más. La traducción varía, pero el mensaje es, si regresas con bien, no tendrás que poner ese muro nunca más. Y marica, muy tarde, marica, muy tarde. ¿Por qué siempre es igual? ¿Por qué nunca valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos? ¿Por qué esto es así? Miren, esta escena la pueden interpretar como ustedes quieran. Para mí es que le iba a dar una oportunidad a ese viejo por fin. Ella con claridad, con extrema claridad, sabe que el tipo está enamoradísimo de ella. Nadie dice algo así de una persona bajo este contexto, a menos que sea con intención romántica. Nadie, y mucho menos Tsunade, que es tan firme con lo que piensa y dice. Y me parece normal que cerrara por tantos años su corazón. Normal, le mataron al amor de su vida en una guerra y de jóvenes. Pero también me parece normal que una vez hiciera retrospectiva, cayera en cuenta que lo que siente Jiraiya por ella va más allá de las tetas que tiene. El tipo genuinamente la ama y empezó a echar para atrás y notó todo lo que ha hecho el señor, todo lo que ha sacrificado y lo que la ha cuidado. ¿Les suena familiar? Sí, bastante similar a como le pasó a Naruto con las enseñanzas del viejo ese. La diferencia es que Naruto sí lo tenía en una gigante estima desde antes, y Tsunade también, pero lo de ella venía con una connotación romántica. No fue hasta el final que cayó en cuenta que si existía un ser humano el cual merecía la oportunidad de amarlo y que la ame a ella de vuelta, era ese señor. Sí, ya sé, es una historia muy trágica, pero es que esa es la vida de Jiraiya, una tragedia, o eso parecía a simple vista. Y es que aunque el señor le salió todo mal, al final murió con una sonrisa. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta que logró la meta de su vida. En sus últimos momentos empieza a pensar que su vida fue un desperdicio, que no valió para nada. La razón por la que él se va a buscar a Pain solo es porque piensa que con esto le puede dar un significado a su vida. Sí, el morir por una causa es lo último que le quedaba para tratar de darle un valor a su existencia. Como vimos, nada, pero nada le había salido. Sin embargo, tenía una última bala y era su último estudiante. Akatsuki es la máxima amenaza para el niño. De hecho, esa es la razón por la que se adelanta a enseñarle el Rasengan. Él habla con Kakashi en Konoha y le dice que lo deja hacerse cargo de Naruto, y es porque sabe que Akatsuki está tras de él. Por primera vez en la historia, alguien tiene una pista sólida de dónde está el líder de estos tipos. Si Jiraiya logra desmantelarlos o al menos sacar una información suficiente para que así Akatsuki fracase en su misión, lo va a hacer porque así garantiza el éxito de su muchacho. Termina derrotado y en sus últimos momentos empieza a acordarse de todos sus fracasos. Y de repente le aparece la cara del niño, uno gritón, sonriente, diciendo que será Hokage. Allí recuerda la novela que escribió, la que inspiró a Minato a ponerle ese nombre a su hijo. Y allí, con lo último que le queda, escribe un código, con fe de que le llegue a su estudiante y así pueda lograr lo que él no pudo. Por eso, cuando va cayendo al fondo del mar, está feliz y piensa en su siguiente novela, la historia de Naruto, porque cae en cuenta que sí logró la misión. Tal vez no podrá verla con sus propios ojos, pero sabe que ese muchacho, el cual en un principio nadie creía, es de hecho el salvador del mundo ninja. Todo ese sentimiento, todas esas derrotas, la pérdida de su amigo, los rechazos, la muerte de sus estudiantes, las múltiples tragedias que presenció, le ayudó a entender cuál era el verdadero problema, cuál es la verdadera solución y con eso, cuál era la verdadera enseñanza que tenía que darle al que eventualmente sería el séptimo Hokage. Pana, me van a decir que Jiraiya no es un personajazo, por favor. Todo esto que les mencioné está bastante entre líneas, nada súper mega oculto, pero que sin dudas debes prestar atención. Ahora le agregas todo lo que te muestran con bombos y platillos, como su entrega, sus grandes momentos, sus habilidades, su humor, su presencia, el estatus que tiene, la tristeza que causó en todos, la motivación que les dio a todos. Y pana, por Dios, para mí el mejor personaje de Naruto y sin dudas el último
de su tipo. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en @daitedice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook en diagonal me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está. Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.